Gracias, Roberto. Buenos días. Bueno, mientras alguien me asiste con la presentación, realmente es un gusto estar hoy acá en representación de una institución tan importante para todos los argentinos. A mí me gusta decir que los que estamos o hemos transitado en algún momento por la política, siempre soñamos con construir instituciones que sean verdaderas políticas de Estado. Y el INTA, a mi juicio, ¿cómo avanzar? Gracias. El INTA representa, a mi juicio, una de esas políticas de Estado que no hay muchas otras que los argentinos podamos decir que hemos sabido construir. Entonces, hoy a un profesional del sector agropecuario, un productor agropecuario, y que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de ocupar distintos cargos de gestión pública, tanto a nivel provincial como nacional, conducir esta institución es realmente un lujo. Un gran honor y una gran responsabilidad. Yo le quiero dar dos noticias. La primera es que tenía una presentación, una mala, que era una presentación de 1 hora, pero me acaban de decir que como llevamos 1 hora de retraso, eso te va a transformar en una presentación de 15 minutos. Así que una buena y una mala. Me han pedido desde el IPCBA que demos una visión del INTA sobre el futuro de la ganadería en las diferentes regiones del país. Entonces he pedido a la gente, ustedes saben que el INTA para trabajar se organiza en programas, mucho de lo que voy a decir hoy acá es la visión del programa de producción animal del INTA, y por razones de tiempo existe otro programa que se vincula con la ganadería, que es el Programa Nacional de Sanidad Animal, que prácticamente no estará presente en esta presentación, pero quiero transmitirles que si no aparece tanto la sanidad es porque me he propuesto hablar básicamente sobre los aspectos del manejo y de la producción y no tanto sobre la sanidad. Después de las palabras del señor presidente del IPCBA, el amigo Chito ha resumido bastante bien la situación en la que estamos inmersos, y yo no voy a ser muy, diríamos, innovador en mostrar este gráfico. Es decir, el mundo nos está demostrando, es decir, no hay trabajos a nivel global que no planteen este tema. Es decir, hay una demanda global creciente de todas las carnes en el mediano y en el largo plazo. Esto es una verdad que está impuesta desde hace un tiempo, y es más, se habla de que para el año 2050 la demanda global de alimentos, incluidas cereales, andará alrededor del 70%. Pero a su vez, ¿qué pasa con las carnes en cuanto a su oferta? En general se ve que en el mundo hay una oferta con crecimiento moderado de carne. Esto nos transforma realmente y nos está diciendo a los argentinos que para países como los nuestros, que tenemos la capacidad de producir más y de ofrecer más alimento al mundo, es una oportunidad excelente. En la producción a nivel global, en los últimos años han pasado algunas cosas, como que Estados Unidos y la Unión Europea han disminuido su producción, Brasil, China e India han aumentado, y en ese contexto nos hemos estancado los argentinos. Nosotros tenemos una visión desde el programa del INTA que tanto Estados Unidos, quizás por ahí algún otro especialista en esta materia pueda aportar más datos, pero creemos que estos grupos de países están llegando por distintas razones a sus techos productivos. A pesar de lo que haya pasado con Argentina, nosotros somos conscientes que estamos lejos de nuestro techo productivo y que sigue siendo una terrible oportunidad. Como exportadores de carne, fíjense, en los últimos años la India, Brasil y Australia han incrementado
fuertemente sus niveles de exportación y nosotros prácticamente hemos pasado, en virtud o por desgracia o por las malas medidas o por diríamos, la imposibilidad, porque yo, de alguna manera, cuando uno analiza para atrás, tenemos que plantearnos que todos hemos tenido algún tipo de responsabilidad. Los argentinos no hemos sabido encontrar la manera de aprovechar estos vientos que han aprovechado los demás países y estamos jugando un rol prácticamente insignificante en el concierto. Y eso mucho más teniendo en cuenta que, fíjense, si miramos en el caso de Australia, cómo ha incrementado su nivel de exportación, y sin embargo tenemos casi el doble de existencia que Australia. Obviamente tenemos una situación distinta de mercado interno, etcétera, etcétera, pero fíjense que tenemos el doble de existencia que Australia, prácticamente. Esto tampoco es muy novedoso, pero la exportación ha jugado un papel mínimo y nos hemos concentrado prácticamente en el mercado interno y no hemos logrado que este mercado interno logre traccionar a toda la producción ganadera y la que se estancó. Y lo que es más importante, nosotros pensamos que históricamente la producción ganadera constituía un eje estructurante de los sistemas productivos y esta situación de baja rentabilidad, de poco horizonte de crecimiento, ha desestructurado los sistemas productivos del país. Y este gráfico realmente para mí es impactante porque esto nos plantea que si seguíamos trabajando en el país o consumiendo los mismos kilos, con los mismos niveles de producción y eficiencia, alrededor del año 2020 iban a desaparecer nuestros saldos exportables, pero lo más terrible es que por el solo crecimiento demográfico de la demanda íbamos a tener con seguridad estar viviendo un momento realmente explosivo de la situación. Entonces, felizmente, ante este escenario, tanto el señor ministro de Agroindustria ha expresado las medidas centrales que se han tomado, lo que entendemos que este horizonte que estaba previsto de continuar el mismo esquema de producción se va a modificar y vamos a poder tener un horizonte distinto. Desde el INTA creemos que Argentina en sus distintas regiones tiene distintos sistemas de cría. Como ustedes ven ahí, hemos detectado 4 sistemas a campo natural, cría con pasturas y pastizales mejorados, utilizando rastrojos y pasturas degradadas o en suelos con limitaciones y también en confinamiento. Esto creo y estamos convencidos que nos confiere una ventaja comparativa y competitiva porque nos permite seguir diseñando esquemas totalmente diversificados. Es una plataforma que realmente no estamos necesariamente compelidos a ir a un solo sistema, o de cría o de recría, y esto a juicio nuestro, lejos de ser un problema, es una gran fortaleza del sistema productivo argentino. Uno de los problemas fundamentales que vemos nosotros que existe en nuestro sistema es lo que el presidente del IPCBA, planteaba, que es el peso medio de la red. Fíjense, desde el año 90, acá está en la gráfica, hasta hoy prácticamente no se ha modificado. Y realmente coincido con el presidente, es un problema, es un serio problema al que tenemos que ir tratar de encontrarle alguna solución, porque si uno mira al mundo, muchos de los países, o en muchos países realmente de avanzada, este ítem ha sido un eje central en el incremento de la productividad. Digo, no tratemos de mirar hacia un Estados Unidos que tiene un 60% más de peso de faena de nuestra red, pero hoy Chito tiraba algún número, con muy poquito generamos mucho.
Pero si además de esto, el aumento, la necesidad que tenemos en la Argentina, en nuestro sistema ganadero, de incrementar el peso de faena, le agregamos que históricamente, yo desde que tengo memoria, que trabajo como profesional y en gestión pública y que uno busca datos, estamos ante el karma de no poder superar el 60% de destete. Realmente es una, como sistema, y creo que si se dan las condiciones y no tenemos excusas externas que digan que nos ponga un freno, debemos encarar con absoluta urgencia el tratar de destetar más ternero por vaca entorada. Es decir, aumentar el stock es posible, pero es mucho más importante el incremento del procreo que el incremento del stock. Nosotros estamos convencidos que no es posible resolver el dilema de satisfacer una demanda interna en un rango, como dice ahí, de 55 a 60 kilos y a su vez atender una demanda de exportación que supere las 600.000 toneladas si no tomamos estas dos medidas, incremento del peso de faena aumento de la tasa de destete. Estos dos efectos combinados, hemos hecho un pequeño ejercicio hace un tiempo en el INTA, pensando en una exportación que satisfaga el 80%, una producción que satisfaga con un 80% el consumo interno y un 20% las exportaciones, con simplemente elevar en 6 años en un 8% la tasa de destete e incrementar no sé si veo los gramos, en muy pocos gramos o kilos, el peso, realmente estamos pudiendo cumplir, si ustedes ven, al 2020, marcando o llevando una tasa de destete del 68 y los kilos de 2,24 a 2,38 nos estaría satisfaciendo el 80% del consumo, perdón, estaríamos satisfaciendo el consumo entre 55 y 60 kilos por habitante y teniendo una tasa de exportación superior a 600.000 toneladas. Ese es un dato y es, diríamos, un marco que a nosotros desde el INTA nos mueve para realizar las acciones. Y el otro tema que nos mueve para plantearnos qué hacer en el INTA es esto. Si ustedes ven en la columna de vacas, por regiones, prácticamente todas las regiones tienen la misma cantidad de vacas. Y en general tenemos los mismos porcentajes de novillos, los mismos porcentajes. Es decir, que lo que está pasando en el país es que todas nuestras regiones se están transformando en ciclo completo. Del mapa a vuestra izquierda está lo que era antes, 15, 20 años atrás, con zonas, regiones que producían terneros que venían a completarse en la región pampeana, y hoy lo que está pasando es que toda macrorregión es un gran ciclo completo. Entonces, con ese marco, desde el INTA, en el programa de producción animal, hemos tratado de resumir 3 acciones concretas: el incremento de la productividad y de la competitividad, la calidad y la inocuidad del producto, y a su vez algo muy importante que es la sustentabilidad y los servicios ecosistémicos generados por la producción ganadera. En el aumento de la productividad y la competitividad hay acciones que se realizan en distintas estaciones experimentales, pero concretamente lo tratamos de direccionar a hacerlo por regiones que apunten a mejorar la eficiencia de la cría, más destetes y a su vez terneros más pesados. Esto obviamente sin desconocer que existen algunas unidades reconocidas y, a nivel nacional por haber innovado en técnicas sumamente estratégicas para situaciones difíciles. Estoy citando, por ejemplo, Concepción del Uruguay con el destete precoz y el hiperprecoz, que algunos lo utilizan como sistema estable, pero otros lo utilizan como herramientas ante situaciones complicadas. Y lo otro es estrategias de alimentación.
yo creo que, y tengo la convicción de que en muchas regiones del país la revolución ganadera pasa por 3 ejes: alambrado, pasto y agua, en general en muchas regiones del país. Entonces, desde el INTA se trabajan en estrategias de alimentación para incrementar la receptividad, en el NOA y en el NEA con forrajeras carbono 4, y con técnicas que nos permitan mejorar la productividad. Existen ejemplos claros en la experimental de mi provincia, en el Colorado. Tenemos ejemplos en la experimental y en campos aledaños de producir con una carga instantánea de 1.800 kilos, producir 1.000 kilos de carne por hectárea año. Entonces, existen herramientas y existen conocimientos que se están trabajando en este contexto de estrategias de alimentación. Por supuesto que en el NOA y en la región semiárida, si hablamos de alambrado, pasto y agua, en el NOA, en la región semiárida y en los bajos submeridionales de Santa Fe, por ejemplo, el tema de dotar a los sistemas de agua permanente y buena es un trabajo permanente. Lo mismo la evaluación de los sistemas de recría eficientes en pastoreo y en confinamiento. Es decir, si se acuerdan las gráficas, teníamos 5 sistemas de recría, hay trabajo en cada uno, siempre con el objetivo de tratar de producir novillos que superen los 450 kilos, ya sea a base pastoril o de confinamiento. Y una cosa muy importante que se está trabajando hace un tiempo bastante grande en distintas regiones es el desarrollo de dieta simple y en lo posible que la agricultura en muchas regiones de nuestro país existe y va a seguir existiendo porque va a ser traccionada por la producción animal, en este caso por la ganadería, pero la producción porcina va a terminar permitiendo que hagamos en forma permanente modelos agrícolas en otras regiones, porque al menos hasta que se solucionen los problemas de logística no podemos competir para llegar a puerto, ¿no? En cuanto a calidad e inocuidad de productos, es un trabajo de larga data en la institución, que básicamente se trabaja con el Instituto de Tecnología de Alimentos de Castelar, la experimental de Anguil y Balcarce, está presente en la preocupación de la institución. Y esto es relativamente nuevo, la sostenibilidad y los servicios ecosistémicos. Estamos analizando y estudiando todas las externalidades muy positivas, obviamente, de la intensificación de la producción. Yo creo que la externalidad más positiva al intensificar la producción tiene que ver un poco con el tema de los gases. O sea, si sumamos más kilos, más terneros por vaca, más eficiencia de cría, en realidad podremos estar demostrando que somos muchos menos emisores de gases de efecto invernadero, y eso es la primera externalidad positiva. Pero tiene externalidades negativas, claro que sí, los disturbios por ahí urbano-rural con la instalación de modelos de feedlot, la discusión que tenemos que darnos si el feedlot lo tenemos que hacer en zonas secas, con bajo tenor de humedad, o si seguimos, si uno ve el mapa que tiene el SENASA de dónde están los feedlots en la Argentina, están concentrados en un 90% en la zona húmeda, donde está la cría. Ahora, me parece que tenemos que darnos como sistema una discusión en este tema. La cría integrada en sistemas mixtos, planteos ganaderos de cría bovina en campos agrícolas. Realmente esto está creciendo mucho, incluso estamos trabajando en una articulación público-privada con APRESID en este tema, y lo que nos permite un uso inteligente de la fibra vegetal, diseños completos de cría y recría, como veíamos, y engorde en regiones extrapampeanas, y lo que es importante, una ganadería integrada a sistemas silvopastoriles. Hay todo un trabajo realizado en la institución de manejo ganadero, manejo de bosque con ganadería intensiva, que está dando excelentes resultados. Así que, en fin, estamos trabajando fuertemente en la reducción de las huellas ambientales, huellas de carbono.
y tratando de tener datos propios en cuanto a las emisiones. Ustedes saben que como país vamos a discutir, la vez pasada el ministro Burjay le fue creo que fue a Alemania, donde apareció fuertemente la discusión de gases de efecto invernadero, y en los cálculos tenemos que tomar los datos que nos proveen del panel intergubernamental de cambio climático, que son datos calculados en otros lugares, sobre nuestros sistemas productivos. Estamos embarcados en tratar de tener, tanto en la agricultura como en la ganadería, datos propios, cosas, no sé si serán iguales, menores, mayores, pero tener datos que nos digan propios de Argentina para darle a nuestras autoridades para que puedan discutir de manera más sólida. Entonces, el mensaje que quiero dejar en nombre del INTA es que tanto en la investigación como en la extensión, en ganadería bovina tenemos un fuerte componente regional. Es decir, todo lo que he comentado de las acciones que realizamos la podemos encontrar en las grandes regiones del país. Y lo segundo es que estamos absolutamente convencidos que la ganadería es un elemento clave de diversificación, de agregado de valor y de desarrollo rural, e incluso un elemento clave, lo veíamos ayer en la jornada de malezas, diríamos, de malezas resistentes. Es decir, el volver a estructurar nuestros sistemas productivos con algo de ganadería pisando el territorio pueden llegar a resolver muchos de los problemas que están apareciendo en esta agricultura que por suerte se ha modernizado mucho y que realmente es muy eficiente, pero con sus externalidades negativas quizás requiera el auxilio de la ganadería para darle sostenibilidad a los sistemas. Hemos elaborado este tipo de semáforos donde claramente queremos plantear esto que decía, la ganadería es la base, lo que decía nuestro ministro, es la base del desarrollo rural y territorial. Nosotros estamos absolutamente persuadidos que si pensábamos 20 o 30 años atrás y a cualquiera de nosotros nos preguntaban qué actividad afincaba más al hombre al territorio, y hubiésemos contestado en un 90% que la agricultura era la actividad que hacía que el hombre permanezca más en el territorio. Hoy día, con todos los adelantos que nos brinda la tecnología, cada proceso de intensificación, esta es una percepción particular mía, es todo proceso de intensificación que produzcamos en la agricultura permite que el hombre tenga más tiempo de ocio, pueda retirarse un poco más del sistema. Sin embargo, en el caso ganadero, cada paso que damos en la intensificación, el sistema se hace mucho más, diríamos, demandante de la presencia del sector del ser humano. Por lo tanto, yo estoy convencido que hoy el nuevo factor que va a permitir que mantengamos la ruralidad en el país es la ganadería. Estamos en presencia de algunas amenazas que todavía no son muy fuertes, algunas, otras un poquito más, como el tema del bienestar animal, pero en los que estamos trabajando. Y sí, el semáforo en rojo son estos temas que ya aparecen fuertemente en la demanda de nuestro comercio y que debemos abordarla con absoluta transparencia y teniendo mucha solvencia de información y de trabajos nuestros, como el tema de gases de efecto invernadero, la inocuidad, la trazabilidad y la sanidad animal. Estas son cosas que ya están en nuestro sistema, en nuestra demanda, en nuestra relación permanente y que, bueno, en mayor o menor medida desde el INTA los estamos atendiendo. Por último, y para ir cerrando, algunas reflexiones finales que quisiera compartir con ustedes, donde hay mucho desde la presidencia y del consejo directivo y no tanto por ahí como un pensamiento de todo el programa del INTA. Nosotros estamos convencidos que la cría requiere un necesario cambio de paradigma. Yo, en lo personal, creo que este karma que tenemos es porque en general
los argentinos queremos la vaca por el mero hecho de tenerlas y no para que la produzcan. Estoy hablando en general, obviamente acá el 99% de ustedes estarán destetando el 80% de terneros. Estamos hablando para el resto del sistema. Y tenemos que cambiar el concepto, tenencia por producción. Y ahí a mí me gustaría profundizar un poquito más. Habrá gente que tenga claridad de lo que tenga que hacer, de que quiera encarar un proceso de incrementar la tasa, preñar más las vacas, destetar más pesados los terneros y diríamos, todos sabemos el costo que significa encarar un proceso de esto y creo que nos adeudamos también en el sistema y en acuerdo con nuestras autoridades el necesario financiamiento para encarar esto. O sea, no podemos pensar en un financiamiento menor a 10 o 12 años para encarar en algunos casos algunos procesos productivos que tiendan a transformar nuestra realidad. Y habrá otro sector que aún teniendo los recursos no visualiza y sigue pensando que es importante tener la vaca apuntando a un resultado por tenencia. Es decir, tengo la vaca porque como tengo la historia de cómo es y la memoria de cómo es la Argentina, sé que en algún momento la vaca va a evitar que yo pierda plata y no me preocupo tanto por hacerla producir. Y si no, yo no puedo entender porque en el medio existe, o sea, y desde hace mucho tiempo existen los conocimientos. He leído la vez pasada que en la Argentina menos del 40% de nuestros rodeos de cría están estacionados. No quiero ni hablar del tema inseminación, no quiero ni hablar del tema de sanidad. Creo que nos adeudamos y hay conocimientos, o a lo mejor lo que tenemos que hacer las instituciones que estamos en investigación y en extensión, desde el INTA, desde las provincias, desde un montón de lugares, estamos errando la manera de abordar el tema, o tendremos que hacer un estudio sociológico de por qué desde hace 100 años estamos marcando el 60%. Pero algo de eso está pasando, por eso nosotros creemos que tenemos que empezar a trabajar en cambiar el paradigma de tenencia por producción. Y por último, no me quiero despedir de ustedes sin dejar algunas deudas que yo creo que tiene la institución con el sistema ganadero argentino. Yo no puedo entender cómo un país paradigmáticamente, donde uno va en el mundo, yo viajé varias veces por el tema algodonero, pero me pasé hablando más de carne que de algodón a todos los lugares donde iba. Y yo no puedo entender cómo un país como el nuestro no tenga desde el Estado ámbitos muy fuertes y sólidos para analizar y evaluar la cuestión genética. Nos está pasando últimamente en el norte que estamos incrementando la calidad genética, tratando de apuntar a una mayor oferta de calidad y no tenemos sí un muy fuerte trabajo en el sector privado, con las asociaciones, con las organizaciones que trabajan fuertemente y con mucha seriedad en todo este contexto, pero desde el Estado no tenemos nada que aborde y que pueda decirle a toda la sociedad, bueno, cuál es el biotipo para la región subtropical húmeda, cuál es el biotipo para la región subtropical seca, o qué sé yo, es decir, tener unidades donde desde organismos como el INTA, que es el brazo tecnológico del Ministerio, pueda hacer evaluaciones absolutamente objetivas que van a ser utilizadas obviamente para las organizaciones que hacen mejoramiento genético, que son las organizaciones de criadores, y que les pueda servir mejor. Yo creo que estamos en deuda y estamos tratando de encaminarnos a solucionar esa deuda. Y por último, tomemos las palabras del ministro que dijo que desde su cartera le preocupa y nos pide a todos que nos pongamos realmente al frente de las cuestiones sanitarias. Nosotros, en lo personal, creo que estamos viviendo la aparición de enfermedades emergentes como consecuencia del cambio climático y nos encuentra la institución, diríamos, no con toda la fortaleza que quisiéramos tener para enfrentar este problema. Así que con estas reflexiones finales y con estas deudas que creo que tenemos como institución, yo espero haber
sido útil a este panel y bueno, reiterar mis agradecimientos al IPCBA por esta oportunidad. Muchas gracias.